Bien, vamos a ver este main map que ha preparado una de vuestras compañeras, porque parece que ha cogido cuatro de los puntos más importantes que básicamente se deben de dar en este tema 1. Así pues, por ejemplo, con relación a la prevención de riesgos laborales desde el punto de vista del derecho del trabajo, tal como ha especificado aquí, el principal punto a tener en cuenta es básicamente el concepto de salud laboral. Así pues, ha tenido en cuenta que para dicho concepto es importante que tengamos en cuenta que la salud desde el punto de vista laboral no es solamente o no hace referencia a lo que es el bienestar físico, sino que también debe de ir incorporado y ir acompañado de un bienestar psíquico y de un bienestar social. Eso lo ha quedado bastante reflejado, sobre todo en la parte de aquí abajo, donde para que, tal como ha especificado ella a través de este dibujo, exista un equilibrio entre el bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. El bienestar físico hace referencia a el bienestar o lo que es la salud propiamente del trabajador. El bienestar mental haría referencia al estado mental del trabajador, a la angustia que pueda sufrir dentro de su mismo puesto de trabajo, y el bienestar social a cómo dicho trabajador pues, se relaciona con el resto de compañeros de trabajo. Así, por ejemplo, pues un trabajador se puede considerar que tiene buena relación de trabajo con los compañeros, entonces pues debe desarrollar un buen trabajo también. Entonces este apartado, el tema social, es muy importante, de cómo los trabajadores pues, se relacionan con los compañeros, de cómo se lleva él con los compañeros a la hora de desarrollar su trabajo. Estos tres son los elementos principales que engloban el concepto, que englobarían el concepto de salud laboral. Para que así, por ejemplo, pudiéramos tener en cuenta que sin estos tres elementos pues sería muy difícil tener en cuenta lo que es el concepto. Bien, por otro lado, también vemos cómo con relación a lo que es el accidente de trabajo ha quedado bastante claro aquí, sobre todo en este apartado de aquí, donde para que exista un accidente de trabajo, para que sea considerado como un accidente laboral, debe de darse como consecuencia pues, que exista una serie de lesiones, que sea un trabajo que se realice o bien por cuenta ajena o bien por cuenta propia, y que exista también una relación de causa-efecto entre el trabajo y el accidente. Estas son las tres condiciones principales para que un accidente de trabajo sea considerado como accidente laboral. Muy importante el concepto de los casos asimilados, que son supuestos que si bien no son considerados como accidentes de trabajo propiamente dicho, una legislación posterior establece o determina que deben de ser considerados también como accidentes de trabajo. Así tenemos, por ejemplo, pues el accidente, pues los casos asimilados, pues tenemos el propio accidente de trabajo, cuando así se produce, las consecuencias que se deriven de ese accidente de trabajo, el desempeño de cargo sindical o la realización de tareas distintas o un acto de salvamento. Por ejemplo, el caso del cargo sindical, pues tenemos que tener en cuenta de que desarrollaría el cargo sindical, el hecho de que un trabajador desarrolle un cargo sindical, pues supone que, por ejemplo, a lo mejor esté prestando servicios como desplazarse a una empresa en el desarrollo de su actividad sindical y sufre un accidente. Pues bien, ese hecho supone que dicho trabajador pues también debe de ser considerado como, o el caso de que tenga un accidente, ha de ser considerado como un accidente profesional. El desarrollo de tareas distintas, casos típicos de un administrativo, que baja al almacén, por ejemplo, para preparar un pedido. Entonces, en el desarrollo de ese trabajo se ve, digamos que sufre un accidente, pues ese accidente también es considerado como un accidente profesional. O las diferentes actuaciones de salvamento. En el caso de un trabajador, pues que en el caso de un accidente trata de ayudar a un compañero y se produce una lesión. Pues esa lesión es también considerada como accidente de trabajo, accidente profesional. Todos estos casos, repetimos, son los casos que se denominan asimilados por ley. No son, digamos, accidente de trabajo puramente, pero la ley establece que, dada su parecido, pues también deben ser considerados como accidentes de trabajo. Establece también una muy buena distinción, este misma, entre las medidas de prevención y las medidas de protección. Medidas de prevención que se establecen a priori, siempre, antes de que suceda el accidente,
para tratar de evitar precisamente ese accidente. Mientras que las medidas de protección pues son medidas que tratan de evitar o de minimizar, mejor dicho, las consecuencias del accidente, pero ya en el supuesto de que se ha producido dicho accidente. Las medidas de protección son la seguridad laboral, economía y psicosocial. Las medidas de protección pues se distinguen entre colectivas, y las medidas individuales. Medidas colectivas, pues como por ejemplo es el caso de la colocación de una escalera en una obra, o las medidas individuales, que tratan ya de proteger de forma individual a cada uno de los trabajadores de la empresa, en el caso del casco o en el caso del arnés que se colocan dichos trabajadores dentro de una obra. También muy interesante, como podemos ver aquí, la clasificación, también la he dejado bastante clara, que existe entre los diferentes tipos de accidentes en función de los daños y lesiones que se producen en las personas o en las cosas. Así, pues los 4 casos supuestos tendríamos el accidente típico por un lado, donde se producen daños a las personas y también daños materiales, el accidente caso, el accidente blanco y el incidente. Todos ellos van de un supuesto en el que se produce tanto daños materiales como daños a las personas, como supuestos en los que no se dan ni daños materiales ni daños personales. Son considerados el caso del incidente. Pues aquí queda bastante reflejado en este MEIMA, digamos, todos los elementos principales del tema. Bueno, no obstante, habrá que completar obviamente con los diferentes epígrafes, porque esto digamos que es una visión global de todo el tema, pero no suficiente, porque habrá que ver cada uno de los casos concretos que aparecen dentro del tema. Y esto es todo. Con esto terminamos la revisión del MEIMA del tema 1.